Este video tiene subtítulos de apoyo. Puedes activarlos haciendo clic en el botón Subtítulos. Selecciona el idioma en el botón Configuración. Haz clic en Subtítulos, opción Traducción automática. Superintendencia de Sociedades, más y mejores servicios. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este seminario interactivo Deberes de los Administradores de la Ficción a la Realidad. Abrimos este espacio en el marco de la Estrategia de Pedagogía del Centro de Estudios Societarios de la Superintendencia de Sociedades, que tiene como objetivo brindar esa claridad, conocimiento sobre las responsabilidades y obligaciones de los administradores en el ámbito empresarial, explorando situaciones prácticas y casos reales que ilustran la importancia de su rol. Queremos dar la bienvenida a todos los que están conectados en este momento a la transmisión de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a este seminario y, por supuesto, les voy a contar la agenda para esta mañana. Primero tendremos las palabras de instalación a cargo del señor Superintendente de Sociedades, doctor Billy Escobar Pérez. Igualmente tendremos las palabras de bienvenida de la delegada de Supervisión Societaria, Elsa María López Roca. Vamos a hablar hoy de varios asuntos especiales, por ejemplo, aspectos generales de los deberes a cargo de los administradores por el doctor Camilo Franco, director de Supervisión Empresarial. Y tendremos al final casos prácticos de la ficción a la realidad en materia de los deberes de los administradores, así que bienvenidos. Vamos, por favor, los invito, pongámonos en pie, entonemos juntos las notas del himno nacional de la República de Colombia.
gracias a todos. Por favor, podemos tomar asiento. En pantalla en este momento ustedes tienen las cuentas oficiales de nuestras redes sociales. Los invitamos para que hagan parte de esta comunidad digital. Permanentemente estamos brindándoles información oportuna sobre este tipo de espacios de pedagogía y sobre otros temas de nuestra gestión y misionalidad. Este es nuestro código QR para que puedan acceder a nuestras redes sociales y se unan a esta comunidad digital. Muy bien, y sin más preámbulos, quiero invitar al escenario al doctor Billy Escobar Pérez, superintendente de sociedades, quien instala de manera oficial este evento. Buenos días. Un saludo muy especial a los que están aquí en el auditorio, pero también a los que están conectados. Ahora que estaba viendo las imágenes del himno nacional, les quería contar que vengo de Itzmina, en el Chocó, y la semana antepasada estuvimos en Puerto Inírida, también estuvimos en Quibdó, luego estuvimos en Cali, vamos a ir a Leticia, bueno, en fin, vamos a seguir llegando a las regiones del país a donde, pues no sobra decirlo, nunca la superintendencia de sociedades había estado, ni nunca un superintendente menos había estado. Es más, ni siquiera las intendencias que tiene la superintendencia de sociedades, muchísimo menos en estos municipios. Por ejemplo, Itzmina, uno siempre tiene el referente de Quibdó, y resulta que Itzmina viene a ser como el segundo municipio del departamento, pero me sorprendió mucho ver que en Itzmina hay un gran desarrollo económico, hay mucha prosperidad, hay mucho comercio, hay una zona comercial impresionante, mejor que cualquier otro municipio del país. Y es que a nosotros sí nos mata mucho el regionalismo, el centralismo, perdón, en contra del regionalismo. Nosotros tenemos una visión de país muy centralista y a veces tenemos una visión de las regiones muy negativa. Lo mismo pasó cuando estuvimos en Ocaña, por ejemplo, allá en el Catatumbo, cuando estuvimos en el Catatumbo, una zona difícil desde el punto de vista de la prensa y del centralismo colombiano. Y nos encontramos con una región maravillosa, pujante, también de muchos empresarios, de iniciativas. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está el Estado? ¿Dónde estamos nosotros? Porque a propósito, los colombianos solemos quejarnos mucho del gobierno central, de las administraciones, de los dirigentes, nosotros mismos, cuando realmente cada uno de nosotros tiene que poner de su parte. Es un compromiso de cada uno de nosotros. El viernes, por ejemplo, hicimos una reunión con los sindicatos, acá. Creo que es la primera vez en la historia que un directivo del Estado invita a un líder sindical, al más importante académico del sindicalismo en Colombia, que es Jairo Villegas Arbeláez. ¿Y por qué no dialogar de derecho sindical? ¿Cuál es el miedo? Si es un derecho que está en la Constitución, es más, en las normas de los organismos internacionales, es un derecho de los ciudadanos. ¿Por qué no dialogar de derecho sindical acá? ¿Por qué yo como dirigente no puedo sentarme a hablar con los sindicatos? Y por supuesto también hacer una reflexión sobre el papel del sindicalismo y la responsabilidad social, porque es que los sindicatos también tienen responsabilidad en el desarrollo del país, no solamente los empresarios. ¿Y no será mejor que juntos construyamos un mejor país? ¿Y no será mejor que juntos hagamos una mejor administración? ¿Y no será que todos tenemos que ponernos la camiseta? Porque cuando uno lo vinculan a la administración pública y a las empresas, por supuesto, a uno lo vinculan es para trabajar, para eso. Sobre todo en un país donde hay tanto desempleo, sobre todo en un país donde hay tanta inequidad, sobre todo en un país donde solamente el 30% de la población puede acceder a una pensión. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los que estamos aquí sentados, los servidores públicos, somos privilegiados. Porque tenemos contrato de trabajo y la gran mayoría tiene estabilidad laboral.
¿Cuántos en Colombia tienen estabilidad laboral? ¿Cuántos ciudadanos tienen estabilidad laboral? ¿Cuántos tienen un contrato formal con derechos sociales, con protección social? Bueno, esa reflexión tenemos que hacerla aquí también desde la Superintendencia de Sociedades, porque la Superintendencia de Sociedades es el alma de las empresas. Somos el alma mater de las empresas. Somos el ejemplo de las empresas. Como la dinámica que estamos haciendo el día de hoy. La dinámica que estamos haciendo el día de hoy, que tiene un componente pedagógico, tiene un componente didáctico, pero también tiene un componente lúdico, lo van a ver ustedes. Porque lo que nosotros hacemos no tiene por qué ser feo, tiene que ser estéticamente bonito también. Porque el espacio de la belleza no hay que perderlo. Ese escenario no hay que perderlo. Que es parte de nuestra colombianidad, la belleza. Que la ve uno en la gente hermosa del Chocó. Qué gente tan bella, qué gente maravillosa, qué gente inteligente, qué gente emprendedora. Eso es país, eso es Colombia. Aquí, el día de hoy, vamos a hacer una reflexión sobre la responsabilidad de los administradores. Porque a veces se confunden los roles. Y la idea es orientar a los administradores. Saludo, como siempre lo hago, a las cámaras de comercio que están conectadas, a todos los presidentes de las cámaras de comercio y sus directivos que están conectados a la charla de hoy, porque las cámaras de comercio son el vehículo para llegar a las regiones y porque nosotros hemos trabajado de la mano de las cámaras de comercio, porque la postura crítica de nosotros con las cámaras de comercio es una postura crítica constructiva, porque entendemos el valor que tienen las cámaras de comercio, pero también la necesidad de que se pongan la camiseta y reflexionen y nos ayuden a llegar a todos los empresarios del país, como en el caso de hoy, a la dirigencia empresarial del país. Pero estas dinámicas y esta responsabilidad también se predica de sus juntas directivas. Tradicionalmente, los integrantes de las juntas directivas se pensaban como personas sin ninguna responsabilidad, que iban a unas reuniones periódicas, las más de las veces sociales y sin ninguna responsabilidad. Ojo, señores miembros de juntas directivas, porque a ustedes desde hace tiempo les cabe también una responsabilidad. Y ojo, señores miembros de juntas directivas, aquí de lo que se dice de los representantes legales, también se predica de los miembros de las juntas directivas. En sus decisiones, y tienen responsabilidades de todo orden legal, patrimonial, en algunas ocasiones desafortunadamente penal también, administrativos también. Entonces es muy importante que nosotros nos recreemos y nos capacitemos y sepamos el papel que nosotros tenemos desde el punto de vista de la ley, pero también desde el punto de vista de la responsabilidad social, insisto. El ideal sería que a nosotros nos moviera la responsabilidad social y no la responsabilidad legal, porque la responsabilidad social está ligada a los principios y a los valores nuestros. Y entender la necesidad de que nosotros necesitamos un empresariado diferente, un ejemplo para el mundo, un empresariado global, un empresariado que piense en la sostenibilidad, un empresariado que piense en el medio ambiente. Por eso también nosotros somos pioneros en expedir una normativa relacionada específicamente con los informes de sostenibilidad de las empresas. Ese es el ser y debe ser de esta Superintendencia de Sociedades. Y por eso hoy en día tenemos también este escenario maravilloso que es un escenario del diálogo, de la construcción. Y lo vamos a seguir haciendo muy intensamente, todas las semanas, porque entendemos que a este país lo que le falta es pedagogía, porque entendemos que a este país lo que le falta es diálogo, porque entendemos que a este país lo que le falta es construir para ser mejores cada día. Bienvenido sea entonces este espacio de reflexión. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias, señor superintendente. Vamos a invitar entonces a nuestra delegada de supervisión societaria, Elsa María López Roca, quien también hace esas palabras de apertura. Buenos días para todos. Es un gusto poder tener la oportunidad de encontrarnos nuevamente en este espacio académico.
En cumplimiento de su misión institucional para contribuir con la preservación del orden público por medio de funciones de fiscalización gubernamental sobre las sociedades comerciales, la Delegatura de Supervisión Societaria tiene 9 grupos adscritos, dentro de los cuales está el grupo de inspección, vigilancia y control. Este grupo tiene dentro de sus múltiples funciones la de solicitar y analizar información jurídica, contable, económica o administrativa de las sociedades comerciales, de las empresas unipersonales y de las sucursales de sociedades extranjeras sujetas a su supervisión. De manera que en cumplimiento de dicha función, pues tratamos es de constatar que los administradores sociales y los revisores fiscales cumplan con los deberes legales y estatutarios que les correspondan, y también con dicho propósito hacemos investigaciones administrativas. Si bien el legislador le confirió a la Superintendencia de Sociedades la facultad sancionatoria respecto de los administradores sociales y respecto de los demás sujetos obligados que incumplan las disposiciones legales, las órdenes impartidas por la superintendencia, así como las disposiciones estatutarias, la entidad ha orientado todos sus esfuerzos en fortalecer el tejido empresarial, como bien lo indicó el superintendente, mediante la implementación de políticas de prevención, acompañamiento y supervisión. Estas políticas tienen como finalidad promover particularmente el gobierno corporativo. En virtud de lo anterior, la superintendencia ha considerado necesario hacer estos espacios académicos que tienen como propósito consolidar los conocimientos por parte de los empresarios, de sus asesores, de los estudiantes, también de todos aquellos que estén interesados en el derecho de sociedades y en el derecho de empresas. También es preciso tener en cuenta que la superintendencia cuenta con un centro de estudios societarios al cual pueden acceder en nuestra página de la superintendencia, como lo veremos a continuación, donde podrán encontrar guías, cartillas, videos, infografías, libros de pronunciamientos administrativos que les permitirán a ustedes revisar los diferentes pronunciamientos societarios, cómo hemos avanzado en la doctrina, en la jurisprudencia, y también podrán ahondar un poco en el tema de deberes de administradores, que es el que nos convoca hoy. Hola Marcelo, ¿qué más? Hola, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bien, ¿y tú? Bien, con mucha cosa. Revisando todas las actividades que tengo que hacer durante el año de la empresa, viendo cómo quedaron las cifras a fin de año. Se viene la reunión del máximo órgano social, tenemos demasiado trabajo. Sí, pero sabes, yo he visto a la Superintendencia de Sociedades muy presente en noticias y sobre estos temas te puede guiar. ¿En serio? Sí, es buenísimo. La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico mediante el cual el presidente de la República ejerce facultades de inspección, vigilancia y control sobre sociedades mercantiles, entre otras. Su misión es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas mediante políticas de prevención, acompañamiento y supervisión, promoviendo buenas prácticas empresariales con impacto social, ambiental y de gobierno corporativo. Qué interesante lo que hace las supersociedades, ¿no te parece? Sí, totalmente de acuerdo, yo no la conocía. Uno tratando de hacer empresa en este país con este apoyo es mucho más fácil. Voy a darle la tarea de revisar bien la página. Accedes a la página de la Superintendencia de Sociedades www.supersociedades.gov.co y allí podrás consultar lo que hace cada una de las delegaturas, tanto en funciones administrativas como en funciones jurisdiccionales. Además, se ha diseñado un micrositio con información muy importante donde se podrá revisar la doctrina, la jurisprudencia y la pedagogía. Dentro de esta última se encontrarán diferentes libros de pronunciamientos administrativos, de conglomerados, de administradores societarios, capacitaciones sobre administradores, conflictos de interés, cartillas, guías, infografías y videos. En la Superintendencia de Sociedades promovemos empresas innovadoras, productivas y sostenibles. Muchas gracias. Bueno, agradecemos su interés en estas iniciativas académicas y la Superintendencia
de Sociedades reafirma su compromiso con la construcción colectiva de una cultura empresarial sólida, transparente y sostenible. Así que sin más preámbulos, demos inicio a esta jornada académica. Iniciaremos con la intervención del doctor Camilo Armando Franco Leguízamo, director de Supervisión Empresarial, quien nos hablará del tema de deberes de administradores, y luego prepárense para 3 intervenciones con 3 funcionarios de alta trayectoria de la superintendencia, quienes se han ingeniado una nueva dinámica para exponerles este tema. Así que bienvenidos nuevamente. Mil gracias. Delegada Elsa María, muchísimas gracias. Claro que sí, en pantalla quiero dejarles este código QR para que por favor puedan diligenciar nuestra encuesta de satisfacción y también de asistencia a este seminario. Quiero agradecer a las más de 100 personas que están conectadas con nosotros. Ya tienen también en el chat el formulario de asistencia y reiterarles que en nuestra página web www.supersociedades.gov.co encuentran toda esta información de la cual les acaba de hablar la doctora Elsa María. Bien, sin más preámbulos, entonces quiero saludar al doctor Camilo Franco, director de Supervisión Empresarial. Él nos va a hablar acerca de aspectos generales de los deberes a cargo de los administradores. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todos los que nos acompañan virtualmente y los que están presencialmente. El día de hoy hemos querido hacer un ejercicio distinto, un ejercicio que ya lo vamos a ver, pero antes de entrar en la dinámica que queremos que sea distinta, que sea pedagógica, que sea lúdica, queremos entrar con un abrebocas, si se podría llamar de alguna manera, sobre los aspectos generales de los deberes de los administradores, aspectos generales que permean todos los deberes específicos que vamos a analizar y que tienen una importancia fundamental en el desarrollo de las empresas, en la responsabilidad social. Vamos a ver cómo la importancia de los deberes de los administradores tiene un impacto general que es de gran relevancia. Y debemos partir de este orden, pero también de una premisa que ha sido desarrollada por la Corte Constitucional desde una sentencia muy famosa del 2003, sobre el alcance de los deberes de los administradores. Y señala la Corte precisamente que por la importancia que tienen las sociedades en el desarrollo económico y social, no es de menos los deberes de estas personas que conducen a la ficción jurídica que es la sociedad comercial. En ese sentido, como bien lo señalaba el señor superintendente de sociedades, son administradores el representante legal, por supuesto, pero también los miembros de junta directiva. Y también debemos recordar que son administradores, para efectos de la ley, quienes ejercen funciones de administración, entiéndase el factor o quienes estatutariamente tengan esas funciones. Pero también es muy importante recordar, por ejemplo, que a partir de la ley 1258 de 2008, que crea la Sociedad por Acciones Simplificadas, también quienes tengan una gestión positiva de administración tienen una responsabilidad, los denominados administradores de hecho. Y recordemos y partamos de lo fundamental, y es que la condición, la calidad de administrador deviene de la inscripción en el registro mercantil. Una vez se designa un administrador, esa persona pasa a tener todas las responsabilidades que están en la ley y que muchas veces por ignorancia se desconocen. Naturalmente, el día a día de las empresas implica una gestión comercial, una gestión muchas veces legal, y muchas veces se desconoce todo el alcance de esos deberes. En ese sentido, cuando se inscribe en el certificado de existencia y representación legal el nombre de una persona como administrador, adquiere todas las obligaciones que están señaladas en la ley. Y en el momento en el que esa persona cese por cualquier razón, es decir, por una renuncia voluntaria o por cualquier otra causa, deberá inscribir esa renuncia, esa remoción del registro mercantil para que cesen sus obligaciones. En ese orden son fundamentales los principios que deben orientar la conducta de los administradores. Principios como el de la buena fe, la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios. Buena fe, pero es buena fe objetiva, es decir, no es una creencia de que estoy obrando bien, es una evidencia de un actuar
leal, ajustado a derecho. La lealtad, por supuesto, es actuar en interés de la sociedad, no en interés particular, es decir, lo vamos a ver posteriormente cómo se estructura el conflicto de intereses porque juegan los intereses del administrador y de la sociedad, o bien pueden estructurarse situaciones que generan conflicto como los intereses de los socios o accionistas. En esos casos, el deber de lealtad hace un llamado a que prime el interés de la sociedad sobre cualquier otro, porque a ese interés se debe el administrador de la sociedad. La diligencia de un buen hombre de negocios, que es fundamental en los deberes de los administradores. La diligencia implica un actuar positivo, un actuar vigilante, correcto, de que se cumplan las disposiciones, pero además es un deber, es un principio que implica una diligencia superior a la de cualquier empresario, la de un buen empresario. Y en ese sentido, a partir de estos deberes que son, llamémoslo, generales, principios, se estructuran también otros específicos que son los 7 que están previstos en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995. No me voy a detener en todos ellos, pero sí en algunos de ellos, porque vamos a ver que los que esencialmente generan mayores infracciones, mayores vulneraciones y que implican mayores multas o mayores declaratorias de responsabilidad serán objeto del espacio de mayor profundidad que hemos preparado. En ese sentido, vemos, por ejemplo, el adecuado desarrollo del objeto social. Yo suelo recordar el ejemplo de una sociedad y en particular de unos administradores, representante legal y miembros de junta directiva que fueron sancionados porque en algún momento ellos tomaron la decisión de que lo mejor para el desarrollo del objeto social era tercerizar las operaciones de la sociedad. Entonces la sociedad no desarrollaba su objeto, sino que ponía a una tercera a desarrollar el objeto. Por supuesto, esto iba permeado de otras conductas como un conflicto de intereses, pero al final lo que era evidente es que se estaba dejando un cascarón. Dejar un cascarón no es el adecuado desarrollo del objeto social. El cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias, que también es fundamental, lo vamos a ver, el deber de preparar estados financieros, de difundirlos, de depositarlos en las cámaras de comercio o en la superintendencia de sociedades, porque es fundamental la información financiera. La información financiera es el elemento con base en el cual la sociedad, los asociados, pero fundamentalmente los terceros toman decisiones para interactuar con determinada compañía. Y en ese sentido, la información que no sea correcta, que sea falsa, que no sea adecuada, que no sea útil, pues no permite cumplir estas finalidades. En esa misma línea nos encontramos con el deber de permitir la adecuada realización de la revisoría fiscal. Colaborar con la revisoría, porque la revisoría fiscal tiene una función fundamental y es auditar los estados financieros. Esa auditoría implica que, por supuesto, la administración de la sociedad le ponga a disposición de la revisoría toda la información pertinente y oportunamente, a tiempo. Tenemos también casos anecdóticos un poco, el caso de Odebrecht precisamente, todos sabemos lo que ocurrió allí y curiosamente uno de las quejas que presentaba la revisoría, que también fue multada por esta superintendencia, es que la administración de la sociedad se rehusaba a presentarle toda la información que le había sido requerida. Tras el escándalo de corrupción, por supuesto, la revisoría fiscal, que durante más de 5 años o más había emitido dictamen sin salvedad, dice, me parece que hay cosas extrañas y que no me he enterado aquí, y de repente la sociedad no le entrega la información, alegando diversos motivos, pero lo fundamental aquí y lo rescatable es que la administración de la sociedad tiene el deber de permitirle a la revisoría fiscal el ejercicio de sus funciones. Fundamental también el deber de reserva comercial e industrial de la sociedad. Por supuesto, es clásico el ejemplo de la Coca-Cola y en ese sentido, uno de los deberes de los administradores, por lo menos el de la empresa de Coca-Cola y el de las otras, es no revelar la fórmula de la misma. Asimismo, el deber de abstenerse de utilizar información privilegiada, que tiene un poco más, se evidencia un poco más, por ejemplo, en determinadas sociedades comerciales, como las comisionistas de bolsa
Ustedes ven, por ejemplo, los casos de las películas, cuando se utiliza determinada información para la negociación de acciones. En ese mismo orden, pues ese deber específico implica que la información no debe utilizarse precisamente en beneficio de terceras personas o en beneficio del mismo administrador, porque es un uso indebido de la información privilegiada. Pero por supuesto también implica que no debe haber ocultamiento de esa información. Por ejemplo, en otras sociedades supervisadas por otras superintendencias, como son por ejemplo los emisores de valores, la revelación de información es fundamental, por lo menos trimestralmente. Las noticias que se presentan sobre las evidencias o las decisiones que toma determinada compañía guardan relación precisamente con esto. Y por supuesto no hay indebido uso de la información privilegiada cuando ésta se suministra a los asociados, vamos a verlo en el siguiente deber, y como tampoco cuando se entrega a las autoridades para el ejercicio de sus funciones. Va en la misma línea el deber de dar un trato equitativo a todos los asociados y permitir el derecho del ejercicio de la inspección, el derecho de inspección, que es fundamental para los accionistas. Un accionista es un inversionista. Un accionista en ese orden requiere información del estado de su inversión y el ejercicio del derecho de inspección le permite precisamente ejercer esos derechos. E implica, por supuesto, dependiendo del tipo de sociedad, que esté a disposición de los asociados en las oportunidades previstas en la ley. Fíjense cómo, por regla general, en la sociedad por acciones simplificada, el término es de 5 días, que es hoy por hoy el tipo societario más utilizado. Pero en la sociedad por acciones, la sociedad anónima, el derecho para el ejercicio del derecho de inspección es de 15 días y en la sociedad de responsabilidad limitada y todas aquellas que tienen carácter personalísimo, el ejercicio del derecho de inspección es permanente. Esto es importante recordarlo porque, repito, un accionista es un inversionista. Les vamos a dejar, por supuesto, este material porque la idea de este seminario es que sea interactivo y que ustedes puedan tener acceso al mismo posteriormente. Y posteriormente nos vamos a ocupar de este deber de abstenerse de participar en actos en conflicto de intereses o de competencia, sobre el cual vamos a ver, pero digamos que a partir del decreto 46 de 2024 son mucho más claros aspectos que ya esta superintendencia de tiempo atrás había desarrollado y puesto en conocimiento del público general. En la circular básica jurídica lo encuentran, pero también este decreto 46 del 2024 pues es una compilación un poco de la doctrina y la jurisprudencia de esta superintendencia. Recordarles simplemente que el material queda a disposición de ustedes, en el cual van a encontrar casos precisamente de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles que ha emitido fallos tan importantes y tan relevantes para las sociedades en general. Por último, me voy a referir a las prohibiciones y limitaciones de los administradores. Hoy por hoy, un poco que se han venido a menos debido a la sociedad por acciones simplificada, debido a que se suprimen estos deberes, estas prohibiciones en algunos casos. Por ejemplo, la prohibición de representar, por supuesto, salvo los casos de representación legal, en la asamblea o junta de socios acciones diferentes a las propias o sustituir los poderes que les hayan sido conferidos. La prohibición de votar los balances de ejercicio en los que se haya participado, precisamente porque si yo soy administrador y elaboré los estados financieros, lo que se quiere en las sociedades del Código de Comercio es que no vote yo a favor de esas cuentas que yo mismo preparé. Enajenar o adquirir acciones de la sociedad sin autorización de la junta directiva, precisamente para evitar motivos de especulación. También en las sociedades del Código de Comercio, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y las otras, está la prohibición de formar acuerdos de accionistas en el caso de los administradores. También ser designados en más de 5 juntas directivas. Estas que he mencionado, todas están suprimidas en las sociedades por acciones simplificadas, lo cual es una gran ventaja y es, digamos, la flexibilidad de este tipo societario. Y por supuesto, la formación de mayorías con miembros de junta directivas.
Recordar también una falla que es recurrente y es el tema de las limitaciones que están previstas en los estatutos, porque muchas veces los administradores actúan por fuera de sus facultades, celebran contratos más allá de la cuantía que está establecida en los estatutos o con una naturaleza que requiere autorización previa de la junta directiva. Por supuesto, tener en cuenta que determinados casos generan responsabilidad de los administradores. También nos vamos a detener y vamos a ilustrar esto, como es el caso cuando la sociedad no cumple la hipótesis de negocio en marcha, caso en el cual los administradores deben abstenerse de realizar operaciones distintas del giro ordinario y convocar inmediatamente a la asamblea de accionistas para que adopte las decisiones del caso, so pena de las responsabilidades que establece la ley. Asimismo, hay una responsabilidad cuando no se preparan estados financieros, precisamente por la importancia que estábamos señalando de la información financiera. Recordar también que el Código de Comercio establece otros supuestos de responsabilidad de los administradores. Por ejemplo, cuando la Delegatura de Procedimientos Mercantiles declara la nulidad de determinado acto y los administradores no toman acciones para sanear esas decisiones viciadas de nulidad o ineficacia, precisamente incurren los administradores en un supuesto de responsabilidad. Cuando los administradores en una sociedad en liquidación, muchas hoy por hoy, que deciden ponerse en liquidación simplemente para tratar de no responder a cabalidad con sus obligaciones, recordar que ellos solamente pueden realizar los actos tendientes a la liquidación, no continuar desarrollando el objeto social, porque si no la sociedad no estaría en liquidación. Ahí hay supuestos de responsabilidad. Y es importante destacar de esta responsabilidad de los administradores que va acompañada de una presunción de culpa. El incumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias genera de entrada una presunción, por supuesto, que admite prueba en contrario y sobre la cual se ha pronunciado la Corte Constitucional. Y un aspecto fundamental para cerrar esta intervención y darle paso a las otras, y es la diferencia un poco de las funciones de la Superintendencia de Sociedades. Recordar que la Superintendencia de Sociedades tiene unas funciones administrativas de supervisión, inspección, vigilancia y control, en virtud de las cuales puede, en caso de incumplimientos, imponer multas porque no se cumplieron los deberes de los administradores o de los revisores fiscales, multas que cobra la Superintendencia y que van a los fondos de la Superintendencia de Sociedades, pero también otra arista muy importante y una promoción que yo siempre hago de las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades, y es que esta superintendencia también tiene una función para, por ejemplo, conocer la responsabilidad de los administradores, que permite en esa sede que los que se sientan afectados y que por supuesto lo acrediten, persigan daños o perjuicios que por supuesto se evidencian de la falta del cumplimiento de los deberes mencionados, como también reconocer, por ejemplo, nulidades, ineficacias o inoponibilidad de determinadas decisiones de los órganos sociales. Y recordar que tenemos otras funciones que también permiten escenarios de responsabilidad, como son el de insolvencia o la intervención por captación ilegal de recursos. Este material, repito, queda a disposición de ustedes y sin más preámbulos le doy espacio a la parte más interesante del seminario, en la cual vamos a ver unos casos didácticos. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradeciendo la oportunidad que se me ha brindado de participar en la jornada académica que nos reúne el día de hoy, en una pequeña medida podemos encontrar lo esencial sobre cómo se lleva la contabilidad en una sociedad en nuestro Código de Comercio a partir del artículo 48 y siguientes, en tanto que en la Ley 222 de 1995, a partir del artículo 34 y siguientes, encontraremos lo referente a la preparación, presentación y difusión de los estados financieros de las sociedades. Y en una gran medida el tema se encuentra especialmente regulado en la Ley 1314 del 2009,
sobre normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información, así como en el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, en el cual se encuentran compiladas todas las reglamentaciones que se han expedido por el Gobierno Nacional sobre esta materia. ¿Qué nos dicen en general todas estas normas? Básicamente que es un deber de todo comerciante llevar la contabilidad de forma regular y de la manera en que se prescriba por parte del Gobierno Nacional. Asimismo, que en el caso de las sociedades mercantiles, la responsabilidad en cuanto a la estricta observancia y verificación de cumplimiento de estas normas recae directamente sobre los administradores, no solo por el incumplimiento de los deberes fiduciarios establecidos en el artículo 23 de la Ley 222 del 95 y de los cuales ya tuvo la oportunidad de referirse el doctor Camilo Franco, sino también porque la misma Ley 1314 del 2009 establece que será de forzosa observancia esas normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información por parte de quienes estén encargados de preparar los estados financieros de las sociedades, como sucede en el caso de los administradores, a quienes les competen no solo la elaboración, sino también su certificación. ¿Y cómo deben hacer o cómo deben cumplir, mejor aún, esa responsabilidad que le asiste a los administradores? En primer lugar, deben tener en cuenta que todos los hechos económicos o de naturaleza económica que puedan afectar el patrimonio de la empresa deben registrarse en sus libros, previo respaldo documental. ¿Cómo se hace ese respaldo documental? Primero, mediante una serie de documentos que se denominan soportes. Y los soportes son aquellos documentos de origen interno como externo, mediante los cuales se deja constancia de la ocurrencia de esos hechos económicos. Esos documentos se van organizando de manera cronológica para después adherirse a otro documento que se denomina comprobante de contabilidad. En el comprobante de contabilidad, aparte de que se detallan cada uno de los soportes, se tienen que identificar la manera en que esos hechos económicos afectarán a cada una de las cuentas que se integran en los libros de la sociedad. Y esta operación se debe hacer de manera mensual, de modo que se vayan consolidando esas cuentas y de manera que se pueda conocer cómo es que se encuentra la situación de la sociedad en un determinado momento. Esa fotografía que podemos realizar al estado en que se encuentra la empresa es lo que se le denomina corte de cuentas. Y en las sociedades debe hacerse al menos una vez al año. En las fechas que se establezcan en los estatutos o al menos dentro de los 3 primeros meses siguientes al fin de cada ejercicio social. De la forma en que con la preparación de los estados financieros prácticamente se extrapole la información resumida en los libros de la sociedad y de manera en que pueda presentarse ante el máximo órgano social. Los administradores deben tener muy en cuenta que lo que espera la ley de ellos es que estén pendientes, que esos movimientos se registren no solo mensualmente, sino que al momento en que se preparen los estados financieros, la información que está en los libros coincida o guarde concordancia con la información llevada a los libros, así como que esté debidamente soportada y existan los correspondientes comprobantes de contabilidad. De modo que en este punto podemos concluir que la propuesta hecha por don Armando es inapropiada, ya que implicaría reconocer hechos inexistentes y que aparte no se encuentran debidamente soportados ni registrados en los libros de la sociedad. Obviamente, en este punto también es importante tener en cuenta que estas obligaciones en cabezas de las sociedades pueden realizarse también de manera simplificada y mediante la revelación de la información de forma abreviada en la medida en que lo permita el gobierno nacional. En este orden de ideas, ¿qué se recomienda que se tenga en cuenta? En primer lugar, que las normas sobre cómo deben llevarse los libros y conservarse están reunidas en el anexo técnico normativo número 6 del decreto 2420 del 2015, tanto de forma general como de forma particular en el caso de las microempresas, quienes se encuentran autorizadas de llevar sus cuentas de manera simplificada. Asimismo, que cuando se van a preparar los estados financieros, en el decreto 2420 del 2015 se establece que las sociedades formarán parte de lo que se denominan grupos
o preparadores de información financiera, los cuales van del 1 al 3, siendo por regla general o encontrándose el grueso de las sociedades mercantiles en Colombia dentro del grupo de preparadores de información financiera del grupo 2, mientras que en el caso de las microempresas, ellos pueden revelar sus estados financieros de forma abreviada como preparadores de información financiera del grupo 3. ¿Qué sucede en el caso de los preparadores de información financiera del grupo 1 y 2? Que ellos tienen unas mayores exigencias al momento de preparar los estados financieros y de la información que debe constar en los mismos. Como por ejemplo, en el caso de los preparadores de información financiera, los grupos 1 y 2, ellos, un juego completo de sus estados financieros comprende un estado de situación financiera, un estado de resultado y otro resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo, un estado de flujo de efectivo del periodo y las notas a los estados financieros. Mientras que en el caso de las microempresas que lleven sus cuentas conforme al grupo 3, y que no hayan adoptado las disposiciones del grupo 2 de forma voluntaria, pues simplemente estarán obligadas a revelar su información financiera mediante un estado de situación financiera, un estado de resultados y las notas a los estados financieros. Usualmente en las actuaciones administrativas que llevamos en la Superintendencia de Sociedades, las irregularidades más comunes que evidenciamos están dadas porque en los libros de las sociedades no encontramos eventualmente operaciones que afectan el patrimonio de los entes empresariales, así como que no existe la debida correspondencia entre la información contenida en los libros como la revelada en sus estados financieros. Asimismo, el hecho de que los entes empresariales que están obligados a revelar su información financiera como preparadores del grupo 2, le encontramos que las preparan de manera simplificada, erróneamente como preparadores del grupo 3. Entonces, ya sabiendo que los administradores deben estar pendientes de las cuentas y que pueden tomar una fotografía, ¿qué se esperaría en el evento que acabamos de ver en el caso de Comoda? Que de forma juiciosa se hubieran hecho el corte de las cuentas a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y una vez preparadas esas cuentas, el administrador con su equipo de trabajo se sentase a preparar los demás informes que la ley obliga a poner en consideración del máximo órgano social. Y una vez lista toda esa información, convocar a los socios para que ellos en el seno del máximo órgano social pudieran examinar, aprobar o improbar esos balances junto a los demás documentos. Naturalmente debemos tener en cuenta que es no solo importante el hecho de que la información se prepare en debida forma, sino que existen unos regímenes de responsabilidad por el incumplimiento de estas disposiciones que van no solo en cuanto a la posibilidad de que tiene la Superintendencia de Sociedades de imponer sanciones, sino también que puede las falsedades que se lleguen a cometer en tratándose de los estados financieros, revestir una conducta punible, sancionable por demás por nuestros jueces de la República. Entonces, ¿qué se esperaría por parte de don Armando en cuanto a la preparación de sus estados financieros? Pues, como ya dijimos, primero, una vez lista la información, le correspondía convocar al máximo órgano social en la época establecida en los estatutos o en silencio de ellos dentro de los 3 primeros meses siguientes al cierre del fin de ejercicio, de la manera en que lo dispongan las cláusulas estatutarias y teniendo en cuenta también el tipo de sociedad de que se trate. Asimismo, una vez convocado al máximo órgano social y con antelación a la reunión, poner a disposición esos estados financieros y demás documentos en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad para que puedan ser consultados por parte de socios o accionistas en ejercicio de su derecho de inspección. Derecho de inspección y demás prerrogativas asociadas con la rendición de cuentas, de las cuales tendrá la oportunidad nuestra coordinadora del Grupo de Inspección, Vigilancia y Control de ahondar en la siguiente parte. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Es un placer para mí estar en este escenario. Gracias a quienes se encuentran presentes, por supuesto, gracias también a todas las personas que se han conectado a través de nuestras redes sociales. Y en mi caso particular, en una experiencia de más de 20 años, conociendo de la función administrativa consistente en investigaciones administrativas, de las que se derivan
muchas veces desafortunadamente procesos sancionatorios en cabeza de los administradores y revisores fiscales. Estas investigaciones las adelantamos en la entidad a solicitud de parte por virtud de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 222 del 95 y de manera oficiosa en todos aquellos eventos en los que existe un interés público, económico involucrado, algunos de los cuales ya el doctor Camilo Franco mencionó y muchos o todos muy bien conocidos por todos. Quizás uno de los deberes más importantes de los administradores, seguramente el más relevante, por lo menos para los asociados, es el deber de rendición de cuentas. ¿Quiénes deben rendir cuentas? Los administradores. Léase representante legal, miembros de juntas directivas, este representante legal, llámese gerente, presidente, como sea que se le llame de acuerdo a los estatutos en cada sociedad. ¿Cuándo deben rendir cuentas los administradores? Como ya lo ha dicho mi compañero, al finalizar cada ejercicio contable, pero también muy importante recordar el deber de rendir cuentas dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retiran de su cargo. Es una situación que no pocas veces se olvida. También cuando obviamente se lo exijan los órganos competentes para ello. ¿Qué documentos deben presentarse en la rendición de cuentas? La ley es muy clara en los documentos mínimos que deben presentarse en la rendición de cuentas y son el informe de gestión, ya vamos a hablar un poco más del informe de gestión porque también suele suceder que los informes de gestión preparados y presentados por los administradores tienen falencias cuando no se omiten. Los estados financieros de propósito general junto con sus notas cortados al fin de cada ejercicio, el proyecto de distribución de utilidades repartibles, ojo con eso, el proyecto de distribución de utilidades forma parte de la rendición de cuentas de los administradores. Y por supuesto, el dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros y demás informes que deba rendir el revisor fiscal y el contador público independiente es lo que se conoce como estados financieros certificados y dictaminados. ¿Qué debe contener el informe de gestión? La ley es muy clara en unos mínimos que desafortunadamente se están olvidando, se omiten. Y son la exposición fiel sobre la evolución de los negocios y situación económica, administrativa y jurídica de la sociedad, los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio, este es un aspecto importante a tener en cuenta, la evolución previsible de la sociedad, las operaciones celebradas con socios y administradores, ojo con esto, también es un tema que se suele olvidar, el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad, el informe de la Junta Directiva. El informe de la Junta Directiva es en gran parte responsabilidad del representante legal, quien debe estar atento a que la Junta Directiva lo prepare de manera completa y a tiempo. La constancia, este es un tema relativamente nuevo, y es que el informe de gestión debe tener una constancia sobre el no entorpecimiento de la libre circulación de las facturas emitidas por los proveedores o vendedores y pues las explicaciones o salvedades de quienes no compartan el informe. En los casos de control y de grupo empresarial hay unos documentos especiales adicionales. En el caso de control, el administrador de la sociedad controlante debe preparar, además de los estados financieros que ya el compañero nos presentó, unos estados financieros consolidados. Y en el caso de grupo empresarial, los administradores de todas las sociedades involucradas en el grupo, controlantes y subordinadas, deben preparar, además del informe de gestión, un informe especial. Este informe relata, dice la ley, la intensidad de las relaciones económicas existentes entre todos los miembros de dicho grupo empresarial. ¿Y qué relación tiene la reunión ordinaria con el deber de rendición de cuentas? Pues toda la relación del mundo, pues la reunión ordinaria es el escenario natural para la rendición de cuentas. Entonces,
Ojo, señores administradores, la reunión ordinaria del máximo órgano social es responsabilidad de ustedes. En ese sentido, deben acatar las normas relacionadas con la convocatoria, antelación y medio, porque pues pueden verse sujetos a que las decisiones adoptadas en la reunión ordinaria sean ineficaces. Justamente el objetivo principal de la reunión ordinaria es examinar las cuentas de la sociedad, entre otras funciones como hacer las designaciones de juntas directivas y demás cargos. Cada cuánto se realiza la reunión ordinaria, ya nuestro compañero nos recordó que por lo menos una vez al año en las fechas señaladas en los estatutos o dentro de los 3 meses siguientes al corte del ejercicio. ¿Quién debe convocar? Ya dijimos claramente que los administradores. ¿Y qué relación tiene la reunión ordinaria con el derecho de inspección? Ya también el doctor Camilo Franco y el compañero William recordaron cómo el término de antelación de convocatoria para la reunión ordinaria es justamente el término que tienen los asociados como garantía para el ejercicio de su derecho de inspección. Entonces, ya teniendo esto claro, o habiéndolo recordado más bien, podemos volver a nuestro video y darnos cuenta de cómo don Armando, muy simpático él, pero realmente no estaba haciendo las cosas en debida forma. ¿Cómo es eso de que el día de la reunión a preguntar por su informe, ¿dónde está mi informe? ¿No? Cuando él es el que debería decirnos dónde está su informe, y además ese informe debió haber estado a disposición de los asociados por lo menos 17 días antes, porque son los 15 días de la convocatoria, suponiendo que fuera una sociedad anónima, más bien parece una sociedad en comandita, ellos hablan de junta, de la junta, como refiriéndose a la asamblea, pero en todo caso, lo natural es que hubiesen estado, su informe de gestión que tanto está buscando, hubiese estado a disposición de los asociados, por lo menos durante el tiempo de la convocatoria, y recordemos que en ese término no se incluyen ni el día de la convocatoria ni el día de la reunión, son temas que ya la entidad doctrinariamente ha dejado claros desde hace mucho tiempo. Y entonces, ¿y por qué no resultan responsables ni el departamento contable ni el departamento de sistemas? Pues, ¿por qué no? Porque la responsabilidad de la rendición de cuentas es casi que podemos decir enteramente de la administración. Además, recordemos que muy seguramente estos empleados a cargo de los sistemas y de la contabilidad muy seguramente fueron nombrados por ese administrador. Y entonces sobre los administradores pesa una culpa que llamamos en derecho culpa ineliyendo o culpa invigilando incluso. Es decir, que un administrador no puede, y no pocas veces los administradores en descargos nos pretenden atribuir responsabilidad a sus departamentos de contabilidad principalmente, ¿no? Entonces, recordemos que los administradores tienen que estar muy atentos al desempeño de las labores encomendadas a quienes ellos designaron a cargo de la contabilidad, por ejemplo, que son justamente la responsabilidad en la elección y en la vigilancia por el desempeño de esas funciones. Muy bien, entonces espero que ese 4% y ese 2% ya desaparezcan. Camilo, por favor. Se te fue el dedo. Bien, hablemos ahora sobre el proyecto de distribución de utilidades, porque en nuestras investigaciones pues encontramos también cositas que desafortunadamente nos dan lugar a formular cargos y posteriormente a sancionar. Y ya sabemos que estas jornadas pedagógicas tienen la intención de llegar justamente a esas falencias que hemos venido observando durante tanto tiempo en la superintendencia, en las investigaciones que llevamos a cabo. ¿A quién se le presenta el proyecto de distribución de utilidades? Pues justamente a la Asamblea General para, como dijimos, para la rendición de cuentas. ¿Durante qué tiempo? Lo dijimos también, durante el periodo de convocatoria para la reunión ordinaria,
para el ejercicio del derecho de inspección. Ojo con eso, señores administradores, el proyecto de distribución de utilidades debe prepararse con tiempo y ponerse a disposición siempre en toda rendición de cuentas durante el periodo para ejercer el derecho de inspección. Suele suceder que llega el día de la reunión y los asociados no conocen el proyecto de distribución de utilidades. Hay unos principios fundamentales a tener en cuenta en relación con este tema de la distribución de dividendos o de utilidades. El primero, se requieren sí o sí estados financieros fidedignos, certificados y dictaminados. Si no existen, como en el caso de Ecomoda, ni siquiera había una contabilidad fidedigna, es de suponerse que tampoco había estados financieros certificados y dictaminados. No es posible, no es viable legalmente hablando pensar en una distribución de utilidades si no tenemos estados financieros fidedignos. La distribución de utilidades, por supuesto, se hace en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones, cuotas o partes de interés. Vemos también casos en las investigaciones en donde el manejo de distribución de utilidades rompe con estas reglas. Y un principio muy importante, no puede haber distribución de utilidades mientras no se hayan enjugado pérdidas de ejercicios anteriores. Tener en cuenta también el tema de las reservas legal, ocasional, las reservas que se constituyan en los estatutos para cubrir determinados temas, pérdidas, son reservas que se deben respetar para ese propósito, salvo que la Asamblea les dé una destinación diferente. De hecho, las sociedades anónimas deben constituir una reserva legal que asciende a por lo menos el 50% del capital suscrito y que se va formando con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Bien, el tema de la distribución de utilidades pues obedece a unas mayorías especiales. Dice la ley que cuando menos el 78% de las acciones, cuotas o partes de interés presentes en la reunión es la mayoría decisoria respecto de la distribución de utilidades. Hay una regla también que suele olvidarse y es que si la suma de las reservas legal, estatutaria y ocasionales excede ya el 100% del capital suscrito, el porcentaje obligatorio de utilidades líquidas para repartir, obligatorio, ya se incrementa a un 70%. Si no se obtiene esta mayoría prevista que acabamos de señalar, debe distribuirse por lo menos el 50% de las utilidades líquidas o del saldo de las mismas. Estamos hablando de utilidades líquidas, es decir, utilidades repartibles. Recordemos que es obligatorio enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. En las SAS, estas mayorías no aplican, salvo que así lo dispongan los estatutos. Entonces, volvamos al video. Me preocupa ese, ¿cómo fue? 12%, 14, 21%. Entonces, ya creo que habiendo recordado estos principios, podemos decir que Danielito, muy querido, muy simpático también, pero estaba muy equivocado. Estaba muy equivocado exigiendo utilidades cuando ni siquiera conocía unos estados financieros y cuando, pues, de hecho, no había utilidades. Esta sociedad, presuntamente, lo vamos a ver ahora, estaba en una situación de insolvencia, muy seguramente. Pero además, quien también estaba haciendo muy mal era la sociedad, porque la sociedad venía históricamente girándoles platica a las cuentas corrientes de los asociados con cargo a futuras utilidades. Señores administradores, las futuras utilidades no existen, porque pues la ley no prevé estas dotes de adivinanza y demás. Entonces, pues hay que esperarse, legalmente hay que esperarse al corte del ejercicio para poder girar dineros a razón de dividendos a los asociados. Bueno, siendo así, espero que les haya gustado la manera en que abordamos estos temas. Ahora estará con nosotros la compañera Andrea Remolina, quien también va a exponer sobre otros dos deberes muy importantes en cabeza de los administradores. Gracias.
Nuevamente, bienvenidos a este seminario sobre deberes de administradores sociales. A continuación vamos a hablar un poco de los deberes de conducta asociados a la situación de cesación de pagos. En primer lugar, para entender los deberes que están asociados a la situación de cesación de pagos, debemos entender qué es cesación de pagos. El artículo 9 de la Ley 1116 de 2006 nos trae que una sociedad estará en cesación de pagos cuando tenga 2 o más obligaciones con 2 o más acreedores incumplidas por más de 90 días y además dichas obligaciones representen el 10% o más del pasivo total a cargo de la compañía. También podrá haber situación de cesación de pagos cuando la sociedad tenga en su contra 2 o más procesos ejecutivos presentados por 2 o más acreedores y que las obligaciones que estén involucradas en dichos procesos ejecutivos pues representen el 10% o más del pasivo total a cargo de la compañía. Ahora bien, la situación económica que representa la cesación de pagos altera el estándar de conducta que le es exigible a los administradores, se ve modificado. Básicamente, ¿por qué? Porque en estas situaciones económicas el administrador, la sociedad pone en riesgo los intereses de los acreedores con su actuación. Entonces, básicamente, la discreción de los administradores ya no deberá tener solamente en cuenta el mejor interés de la sociedad, el interés de los asociados, sino que va a tener que ver como primordial también el interés del acreedor, que se puede ver sumamente afectado por sus actuaciones. Con base en lo anterior, entonces la ley nos trae 3 deberes que están vinculados a la situación de cesación de pagos para los administradores. En primer lugar, el artículo 224 del Código de Comercio nos trae el deber de los administradores de abstenerse de iniciar nuevas operaciones. En segundo lugar, el mismo artículo, es decir, el artículo 224 del Código de Comercio, nos dice convocar de manera inmediata al máximo órgano social. Entiéndase esto, junta de socias o asamblea general de accionistas, dependiendo del tipo de sociedad, y básicamente deberá en la reunión informarles documentadamente sobre la situación que está presentando la sociedad, con la finalidad de que sea el máximo órgano social el que empiece a adoptar decisiones relativas a dicha situación. Adicionalmente, sobre este deber tenemos que tener en cuenta que la convocatoria deberá cumplir con las formalidades de ley, esto es, lo relativo a anticipación, al medio y además a la persona que tenga la capacidad para realizar la convocatoria. Finalmente, el numeral 5 del artículo 19 del Código de Comercio nos trae el deber de los administradores de denunciar la situación de cesación de pagos ante el juez competente. Entiéndase esto, que si la sociedad está en cesación de pagos, el administrador deberá adelantar todas las actuaciones que sean necesarias para iniciar un proceso de insolvencia en modalidad de reorganización o de liquidación judicial, dependiendo de la situación económica en la que se encuentra la compañía y atendiendo a su viabilidad económica, y esto lo tendrá que hacer ante el juez del concurso. ¿Con qué objetivo realiza el legislador o establece el legislador estas obligaciones? Y básicamente tiene 2 objetivos. El primero es que la sociedad deje de básicamente seguir adquiriendo compromisos, deberes, cuando no está en capacidad de cumplirlos y eso pueda generar perjuicios que sean irreversibles para los acreedores que están comprometiéndose con la sociedad. Pero también tiene el objetivo de salvaguardar un poco la prenda general de los acreedores, básicamente para evitar que los activos se sigan comprometiendo y vayan a resultar insuficientes para poder cubrir los compromisos y las obligaciones de la sociedad. Entonces, es evidente que Armando se comportó súper mal ante la situación de cesación de pagos de la compañía. Primero, no debió haber constituido una nueva garantía sobre los activos de la compañía. Acuérdense que lo que primero que hace es crear una prenda sobre establecimiento comercial. Adicionalmente, tampoco debió haberle ocultado la situación económica a la Junta de Socios de Comoda. Y finalmente, es evidente que Armando tampoco lo primero que debe haber hecho es emprender cualquier actuación para empezar a defraudar a acreedores.
Habiendo terminado esta parte de estos deberes, vamos a ver el deber del administrador de abstenerse de participar en operaciones en conflicto de intereses. En primer lugar, recordemos qué se debe entender por conflicto de intereses. El decreto 46 de 2024 nos trae una definición enunciativa y no limitativa del conflicto de intereses. Y se entiende que habrá conflicto de intereses cuando un administrador tenga un interés directo o indirecto en una o varias operaciones en las que esté involucrada una sociedad y dicho interés tenga la capacidad de comprometer su juicio objetivo o su independencia en la toma de decisiones. Pero, ¿qué situaciones le pueden implicar a un administrador un conflicto de intereses? Para responder esta pregunta vamos a jugar Tingo, Tingo, Tango, y la idea es que quien tenga el cubito nos diga qué se le ocurre que le puede generar conflicto de intereses a un administrador, qué tipo de operación o las operaciones con qué tipo de persona le pueden generar conflicto de intereses. Tingo, 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 tango. Tango. No sé. Adelante, ¿qué crees que podría generarle conflicto de intereses a un administrador? Ay, no sé. Porque a mí. Es que no sé. Adelante, lo que se te ocurra. Conflicto de interés. No sé, pues buscar algo como en beneficio. ¿Ahí? Buscar algo como en beneficio propio, o sea, para mí, no como tal para la empresa. No sé, cómo hacer un contrato o algo que me beneficie a mí a título personal y no que le vaya a beneficiar tanto a la empresa, creería. Correcto, sí. Continuemos. Tingo, 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 tango. Cuestiones de conflictos familiares o intereses que puedan afectar, digamos, en el vínculo de consanguinidad, de pronto, que sean relacionados a la empresa o favorecer un familiar, de pronto. Correcto, también. Hagamos un último. Tingo, 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 tango. Adelante. Un ejemplo podría ser contratar a un familiar sin autorización. ¿Perdón? Un ejemplo podría ser contratar a un familiar sin autorización de la asamblea. Ok, sí, también. Volvamos a la presentación. Acabemos el suplicio. Correcto, como venían diciendo, hay muchas situaciones que pueden generar conflicto de intereses para un administrador. Entonces, varias tipologías se han identificado por la normatividad y por los pronunciamientos jurisprudenciales y administrativos. En primer lugar, encontramos una tipología que es cuando el administrador contrata directamente con la sociedad en la que ejerce sus funciones. En este caso, el conflicto de intereses es evidente, y es que el administrador, cuando realiza este tipo de operaciones, va a tener en su cabeza dos intereses. El interés propio, que va a perseguir porque evidentemente a nosotros nos interesa, pues, cumplir con nuestros deseos, etcétera, etcétera, y un interés que debe proteger por obligación legal, que es el interés de la sociedad. En segundo lugar, tenemos una segunda tipología, que es la celebración de operaciones, en donde el administrador tiene intereses económicos indirectos. ¿Y esto cuándo podría ocurrir? Por ejemplo, puede ocurrir cuando la sociedad contrata con otra sociedad donde el administrador tiene participación en el capital. O, por ejemplo, cuando contrata con otra sociedad donde el administrador es controlante. También podría ocurrir cuando la sociedad contrata con un patrimonio autónomo y el patrimonio autónomo tiene como beneficiario al administrador.
También ocurren conflictos de intereses como cuando la sociedad contrata con los familiares del administrador. Y el conflicto de intereses en este caso surge por dos cuestiones. En primer lugar, el lazo afectivo que tienen normalmente las personas con sus familiares. Y en segundo lugar, un interés potencial en el patrimonio de esos familiares, normalmente derivado de la vocación sucesoral que uno tiene con ciertos familiares. Adicionalmente, tenemos un conflicto de intereses que surge por virtud de la ley y es cuando la sociedad contrata con otra sociedad y ambas sociedades tienen al mismo administrador. De nuevo, ese conflicto de intereses surge por virtud de la ley. ¿Por qué? Básicamente porque va a tener que cumplir con el mejor interés de ambas sociedades, lo cual es muy difícil si está fungiendo como administrador en ambas. Finalmente, también tenemos los conflictos de intereses surgidos por la celebración de operaciones entre la sociedad con su controlante o sociedades controladas por dicha persona. El conflicto de intereses en este caso surge básicamente porque el administrador tiene una relación de subordinación con el controlante. El controlante puede removerlo cuando bien tenga, básicamente cuando no cumpla con los designios que él considere que deben realizarse con la sociedad. En ese sentido, habrá un conflicto de intereses por este tipo de operaciones. Ahora, es muy importante que destaquemos qué situaciones no descartan la existencia del conflicto de intereses. Y el conflicto de intereses no se descarta por el hecho de que las operaciones se hagan en el marco de sociedades de familia, tampoco se descarta por el hecho de que las operaciones generen beneficios o causen perjuicios a la sociedad, o no causen perjuicios a la sociedad, o porque el administrador, cuando se trata de órganos colegiados, sea parte de la toma de decisiones. Ninguna de estas situaciones descarta la existencia del conflicto de intereses y en ese sentido tampoco descarta la obligación de cumplir con el trámite que vamos a hablar. Básicamente, para terminar, es importante que resaltemos que cuando un administrador está involucrado o va a realizar operaciones en conflicto de intereses, va a tener que cumplir con unas obligaciones. En primer lugar, deberá abstenerse de participar en esa operación, de celebrarla o ejecutarla, hasta tanto no obtenga la autorización del máximo órgano social. Para ello, en primer lugar, tiene el deber de convocar a dicho máximo órgano social, junta de socios o asamblea general de accionistas. Y en caso de que no tenga capacidad para convocarla, porque, por ejemplo, sea miembro de junta directiva y la junta directiva no tenga capacidad de convocar, debe informárselo a una autoridad, a un administrador que sí tenga la capacidad para convocar para que éste convoque. En el caso de las reuniones extraordinarias y en el caso de las sociedades por acciones simplificadas, ustedes deben saber que en el orden del día debe ir un punto en donde se haga referencia a esta solicitud de autorización. Adicionalmente, posteriormente, durante la reunión, el administrador tiene la obligación de entregar toda la información necesaria, completa, veraz, suficiente sobre la operación que va a realizar, pero también sobre la situación que da lugar al conflicto de intereses para el administrador. Finalmente, cuando llegue el momento de la votación, el administrador deberá abstenerse de participar en la votación, es decir, deberá excluirse su voto. Además, debemos indicar que el decreto 46 de 2024 nos trae una obligación posterior a este trámite y básicamente es un deber de información. El deber de información se traduce en que en las reuniones ordinarias el administrador deberá informar sobre las operaciones que realizó en conflicto de intereses durante ese ejercicio. ¿Y dónde deberá hacerlo? Básicamente, en el informe de gestión que elabora, en el informe de junta directiva y en el caso de los grupos empresariales, en el informe especial que está establecido en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995. Con esto les damos las gracias por haber participado en este seminario y por haber prestado atención. Gracias. Muchísimas gracias a Andrea Remolina, por supuesto a todo el equipo de la Delegatura de Supervisión Societaria, a la doctora Diana Mantilla, a William Fernando Garzón, a nuestra delegada Elsa María Roca por habernos dado todas estas explicaciones en marco de este seminario. Sé
que hay personas que están conectadas en nuestra transmisión de YouTube. Queremos contarles que vamos a recapitular toda la conferencia y en las próximas horas estará disponible en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos por haber estado en sintonía de esta capacitación. Nos vemos en una próxima oportunidad.